esa generación se convierte en descendientes. Y Ay, los Padre. descendientes tienden a tener nuestros ADN, tienden Ay, a tener nuestros factores de carácter, nuestro santo. comportamiento, cómo actuamos, cómo Aleluya. caminamos, porque ellos heredan todos de nosotros. Un descendiente tuyo tiene cada átomo de ti, tiene tu célula, tiene tu sangre, tiene cosas de ti. Por eso es que cuando un padre engendra un hijo, de una forma o de otra, se tiene que mostrar que ese hijo viene de su prole, porque hay ademanes, hay manifestaciones, hay actitudes que son mínimas y sencillas. Aquellos que conocen ese padre dicen ciertamente, ese es hijo de fulano, porque ese niño heredó algunos rasgos, algunos caracteres de ese padre. Dios le bendiga abundantemente. Recuerde que esta es su plataforma Excelencia Cristiana. Creemos que Dios seguirá haciendo maravillas. Recuerde que estamos aquí en Higüey, donde estamos viendo la manifestación, estamos viendo la gloria de parte de Dios. Aleluya, respaldando a Excelencia Cristiana. Hoy tenemos un hombre de Dios que yo sé que Dios va a ministrar su vida. Él puede presentarse a la audiencia. Dios le bendiga. La mayoría de personas que van a estar viendo esta transmisión, me presento a cada uno de ustedes. Mi nombre es el evangelista Paul Benchino de esta ciudad, como mencionó el ministro, y estamos aquí para bendecirlos con una palabra de parte de Dios. Amén, amén. Como usted escuchó, aleluya, prepárese su vasija. Yo sé que hay vasijas que van a estar llenas con lo que Dios va a impartir a través de su Hijo. Aleluya, una palabra que te va a mover de un nivel de otro. Tú serás un hombre nuevo, una mujer nueva. Prepárate, porque tengo seguridad de que Dios se va a glorificar. Así que, guerrero, candela. Amén, amén, príncipe. Gracias por la oportunidad que me ofrecen en este día para poder compartir esta palabra a este gran público de Excelencia Cristiana. Cuando mi hermano Alex me habló de este proyecto, me puse a la disposición, porque yo sé que a través de estas plataformas Dios bendice muchas vidas, y en este día estamos aquí con este objetivo, con este único propósito de bendecir. Nosotros vamos a leer una porción bíblica para iniciar lo que queremos tratar. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice el verso, leemos en el nombre de Jesús para honrar a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Amén. Por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Esta palabra que nosotros estamos observando acá en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, es impresionante, porque ahí está diciendo que todo lo que le aconteció a la humanidad, el causante fue un solo hombre. Y cuando usted analiza este verso, usted dice cómo un solo hombre puede tener tal potestad de hacer algo y que ese algo afecte a todos los demás. Y nosotros vamos a entrar en un misterio y en una profundidad que el Padre nos permitió accesar para poder compartir esta palabra a cada uno de ustedes. El Señor trataba conmigo y me hacía entender que en el principio Dios le entregó toda la potestad a Adán. Y al entregarle toda la potestad, no solamente sobre las cosas que estaban creadas, sino que todo lo que iba a descender, iba a salir de Adán, también esto iba a depender de él, o sea, su descendencia y todo lo que estuviese ligado a su persona. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña que cuando Adán transgrede, cuando Adán peca, nosotros como sus descendientes, la humanidad, nosotros heredamos ese pecado que nosotros recibimos a través de la transgresión que Adán cometió. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta
que ese pecado, esa transgresión, fue algo tan impactante que no solamente afectó la vida de este personaje, sino que afectó a todo el globo terráqueo. O sea, todo lo que se llama humanidad ha sido afectado por ese pecado que este hombre cometió. La palabra del Señor en otro verso nos dice que como nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, por causa de Adán, por causa de un solo hombre, nosotros fuimos desconectados de la gloria. Por causa de un hombre, nosotros estamos siendo perseguidos por un pecado que cometió un personaje y estamos siendo penalizados por eso. Entonces, cuando fundamentamos nuestro subconsciente en esta palabra, debemos analizar qué tanto fundamento tuvo este personaje sobre la humanidad, qué tanto poder tuvo este personaje para afectarnos de tal manera. Santo Dios o sea, mío. la autoridad que Dios le entregó, la potestad que Dios le entregó. Ahora bien, ¿en qué consiste y el por qué nosotros heredamos ese pecado? El por qué. El por qué consiste en que Adán fue el primer hombre. Adán fue el primer producto. De ahí iba a depender, iba a desligarse, iba a descender todo ser humano. Entonces, como Él es el primero, Él es la imagen, Él es la referencia de todo. Entonces, a causa de esto, entonces nosotros fuimos partícipe de ese pecado por vía de Él, porque Él es el primer producto. Todo iba a depender de Él en cuanto a humanidad nos estamos refiriendo. A su nombre sea la gloria. Santo. Entonces, amados hermanos, ¿por qué nosotros estamos siendo partícipes de ese pecado? Porque Dios lo creó a Él con una imagen única, con un propósito único, con un propósito sobrenatural. Entonces, a través de esa imagen y de ese diseño que Dios le dio a Adán, que era un diseño único, entonces nosotros fuimos partícipes de ese pecado. ¿Y por qué fuimos partícipes de ese pecado? Porque Adán fue el primer hombre. Y como él fue el primer hombre, él nos transmitió, nosotros heredamos ese pecado a través de él. Usted diría, ¿y por qué yo tengo que heredar ese pecado de Adán si yo no he pecado? La palabra del Señor nos dice claramente que por cuanto un solo hombre provocó que el pecado entrara al mundo, entonces por un solo hombre entró la muerte, y por cuanto todos nosotros fuimos partícipes de ese pecado por causa de él. Aleluya. Por causa de Adán. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir en este día? Lo que nosotros queremos transmitir es que como Adán fue el primero, que Dios le entregó esa potestad, que Dios le entregó ese diseño. Adán quizás no entendía el diseño que Dios le había entregado. Santo. Él no entendió la potestad que Dios le había entregado. Aleluya. Si Adán hubiese analizado la potestad, el nivel de confianza que Dios le entregó, el nivel donde Dios lo posicionó, si él hubiese analizado esto, quizás Adán hubiese pensado mejor para transgredir o cometer cualquier tipo de pecado. Usted sabe por qué Adán pecó de manera rápida, porque Adán no pensó en lo que Dios le entregó en sus manos. Y cuando las personas no piensan en lo grande que es lo que Dios le ha entregado en sus manos, aleluya, puede transgredir en cualquier momento, porque si usted no sabe lo que significa y lo que cuesta, lo que se le ha sido entregado, usted lo puede dejar perder en cualquier momento, por cualquier circunstancia. Pero como Adán no se sentó a analizar que lo que se le estaba entregando era algo demasiado extraordinario, demasiado tremendo, una potestad demasiado grande, porque todo lo que Adán iba a hacer de ahí en adelante iba a cambiar el curso de la humanidad, porque todo lo que Adán iba a hacer es el efecto que iba a manifestarse en un tiempo futuro, porque a Adán se le entregó la plenitud de todo lo que iba a acontecer en la humanidad en un tiempo futuro. Por eso, amados hermanos, en un principio, todo hombre, toda mujer de Dios, toda persona que quizás no sea cristiana, debe entender que como empiece las cosas, así es que está propenso a terminar en un futuro. Si las cosas empiezan bien,
bien, es posible que terminen bien. Si las cosas empiezan mal, es posible que terminen mal. ¿Dónde está el problema? Que hay muchas personas que no toman esto en cuenta. Personas que Dios levantó con un carácter y con un diseño para que ellos sean el primero en su generación, para que ellos marquen a su generación, porque a través de ellos es que Dios va a levantar a hombres con un diseño bajo ese mismo molde, bajo ese mismo carácter. Y todo aquel que no entienda esta visión son personas que van a dañar su generación. Son personas que van a influir su generación, y no de forma positiva, no de forma agradable como Dios lo está determinado. Gente que Dios lo diseñó para marcar a su generación bajo un diseño, hermano, demasiado extraordinario, bajo un diseño único, un diseño para impactar, un diseño para llevar la gloria de Dios donde quiera que ellos pasen, para que la gloria de Dios sea manifiesta a través de ellos. Pero al ellos no entender de que Dios lo levantó a ellos para marcar generaciones, ellos permiten que cualquier cosa los dañe, y ellos lo que no saben es que como ellos son el primero y que de ellos depende que su generación siga caminando de forma correcta, que su generación siga caminando por un sendero bajo un diseño adecuado, bajo un diseño como Dios lo ha determinado, que tiene que ser puro, que tiene que ser pulcro, que tiene que ser santo, que tiene que ser bajo la voluntad del Señor. Como ellos no han entendido esto y no han valorizado esto de acuerdo a como Dios quiere que ellos lo valoricen, ellos están marcando su generación de forma inadecuada, de forma incorrecta. ¿Dónde está el problema? Gente que no entiende lo que Dios le ha entregado, gente que no entiende la dimensión de la responsabilidad que reposa sobre sus hombros. Adán en un principio no analizó la responsabilidad que él tenía sobre sus hombros. Él no pensó en que Dios le estaba entregando toda la potestad de la humanidad. Todo lo que iba a acontecer con la humanidad dependía de una acción o decisión que tomara Adán. Si Adán toma una decisión positiva, la humanidad hubiese abrazado esas cosas buenas que iban a depender de esta decisión positiva que iba a tomar Adán, de esa decisión que Adán iba a ejecutar. Y por consiguiente, como Adán cometió una transgresión y ejecutó una decisión errónea, nosotros estamos pagando esa consecuencia hoy. Y ese mismo verso que nosotros leemos aquí nos está diciendo que el curso de la humanidad dependía de la decisión que Adán tomara. Si Adán tomaba una decisión correcta, la humanidad iba a estar posicionada en una posición correcta. La humanidad iba a seguir su curso de acuerdo a lo que Dios había diseñado, de que la humanidad, si siguiera un curso correcto, la humanidad iba a andar bajo bendición, bajo las directrices del cielo, iba a ir de gloria en gloria y bajo la visión de lo que Dios había determinado en ese principio. Entonces, como Adán no entendió este misterio, Adán transgredió y Adán nos pasó esa consecuencia a todos nosotros, y por eso vimos que la maldad entró a la humanidad, entró la destrucción, entró el pecado. Y este mismo verso dice que Adán nos heredó la muerte por cuanto todos nosotros pecamos. Muy fuerte, muy fuerte. Santo, es muy fuerte. ¿Qué dice, príncipe? Que él nos heredó la muerte por cuanto todos pecamos. Yo nací siendo pecador. ¿Por causa de quién? Por causa de Adán. Es igual que mi padre contraiga una deuda, o mi padre haya cometido cualquier error, cualquier circunstancia, y las personas que hayan conocido a mi padre me adjudiquen esa transgresión y ese problema que cometió mi padre, y por donde quiera que yo pase, ellos me dicen: tú eres el hijo de fulano, y ellos me adjudiquen ese problema, y ellos me marquen, me tachen con esa palabra y me digan: tú eres igual que tu padre, tú estás cargando con la maldición de tu padre. A su nombre sea la gloria. Y debería ser todo lo contrario, entendiéndolo de una forma
forma lógica, pero aquí las formas lógicas no funcionan. Ay, porque hermano, las dimensiones espirituales se entienden que el primero que Dios marcó para marcar su generación, dependiendo de la decisión que toma, así será el efecto que tendrá en su generación y en sus descendientes. Eso es así, muy fuerte lo que Dios está hablando a través de este hombre. Tenga seguridad, aleluya, que usted lo van a apuntar. Si usted viene de un padre que robaba, usted lo van a utilizar o lo van a poner en la posición de que usted viene con esa antimaña de robo. Amén. Pero yo creo, oh gloria al Señor, que aún Adán pasando esto, hay un cambio poderoso. Y yo sé que usted va a entrar a esa escala, por eso lo voy a dejar que siga fluyendo. Pero yo creo, amado, oh gloria al Señor, de que hay cosas que muestran otra. Porque hay cosas que van de la mano. Amén. Oh, gloria a Dios. Yo sé que vienen unos cambios poderosos. Amén. Hay gente que te están apuntando por lo que tu antepasado hicieron, pero Amén. No saben, oh, gloria a Dios, lo que Dios hizo contigo. Amén. Y que Dios rompió con lo que te ataba. Amén. Es Amén. igual. Hay gente que están manifestado en diferentes manifestaciones de demonios y es porque vienen por su descendencia. Amén. Entonces están viviendo, hay gente que trabaja mucho y todo el tiempo están viviendo una ruina. Amén. Porque el demonio de ruina que operaba en la familia le persigue, y tiene que ver un rompimiento. Amén. Tiene que ver, aleluya, un quebrantamiento. Debe Dios romper con eso que te frenaba, que no crezca. Y esto consiste con esto que está hablando. Yo creo que Dios va a romper con todo lo que te ata a verdad negativo del pasado. Amén. Dios va a romper con todo lo que te frena negativo del pasado. Amén. Porque Dios te va a meter a una etapa nueva. Ay, Dios mío. Amén. Prepárese, que yo sé que hay una etapa nueva que Dios te va a entrar, como pasó con Adán. Problema por Adán. Pecó Adán, problema con nosotros. Guerra de altos niveles por pecado. Amén. Pero hay una etapa donde el hombre de Dios entra. Y lo que es pecado es consumido, eliminado, aleluya, en tu agenda o tu historia de vida. Y entra una etapa donde la gloria de Dios comienza a operar. Hay una etapa donde hay un velo, pero hay una etapa donde el velo lo rompe. Ahí es, Padre amado. Yo le vine a hablar a alguien que usted va a entrar a una etapa diferente. Yo no sé cuánto apuntaron tu casa, dijeron esa familia no sirve ninguno. Dile que se preparen, porque esta familia va a entrar en una etapa, oh gloria a Dios, que no lo van a conocer. Van a decir, pero ven acá. Y eso no era lo que se mataban trabajando y nunca veían nada. Y ahora lo están viendo prosperado, lleno de poder, de autoridad. Lo que pasa es que lo que el hombre no pudo hacer, Cristo lo va a hacer por ti. Alaba, gloria a Dios. Esto está fuerte, guerrero. Candela. Amén. Príncipe, mientras nosotros íbamos hablando acerca del tema y desglosábamos acerca de esto, en un principio quizás no habíamos recibido como ese nivel de revelación como estamos recibiendo ahora. Santo. Porque siento como que Dios está tomando mi intelecto y estoy recibiendo algo muy fuerte de parte de Dios. Santo. O sea, estoy viendo con más claridad y hay una coordinación espiritual de acuerdo a lo que yo voy a expresar con mi boca de parte del Señor. Lo que yo quiero transmitir es que hay personas que no entienden que las cosas que hacen van a afectar a otros. Porque ellos son el representante de una generación, son el representante de su familia, de ellos depende. Ellos son el primero que Dios marcó para marcar generaciones, y toda la generación que viene surgiendo después de ello, esa generación se convierte en descendientes, y los descendientes tienden a tener nuestros ADN, tienden a tener nuestros factores de carácter, nuestro comportamiento, cómo actuamos, cómo caminamos, porque ellos heredan todos de nosotros. Un descendiente tuyo tiene cada átomo de ti, tiene tu célula, tiene tu sangre, tiene cosas de ti. Por eso es que cuando un padre engendra un hijo, de una forma o de otra se tiene que mostrar que ese hijo viene de su prole, porque hay ademanes, hay manifestaciones, hay actitudes que son mínimas y sencillas. Aquellos que conocen a ese padre dicen ciertamente ese es hijo de fulano, porque ese niño heredó algunos rasgos, algunos
los caracteres de ese padre, sea de forma positiva o de forma negativa. Hay padres que le heredan a hijos cosas malas como ira, como arranques que no son correctos, como manifestaciones que son erráticas, pero hay otros padres que le heredan cosas buenas, padres que son mansos, que son sencillos, que son tranquilos, que son humildes, que son personas afables, que cuando usted lo conoce, usted dice, wow, ese muchacho es igualito a su padre. Ay, padre. Porque yo conocí a su padre y su padre era un hombre manso, un hombre trabajador, un hombre serio, un hombre tranquilo, un hombre con un carácter tan sumiso, y ese muchacho tiene ese mismo carácter. Y hay otros hijos que heredan todo lo malo del padre, como tú estabas diciendo, el carácter malo, que el padre era un bandido, era un atracador, era un ladrón, era alguien, un desecho de la sociedad, y dicen, wow, ese muchacho salió igualito que el papá. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir en este día, príncipe, ¿cuál es la palabra? De acuerdo a la revelación que me está bajando ahora. Capte todo lo que te estoy diciendo desde que el ministro me volvió a entregar, desde ahora en adelante, porque ahora es que está bajando la revelación coordinada por el Espíritu, porque estoy recibiendo revelación de parte de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Como Adán fue el primero que Dios marcó para dirigir la humanidad, todo lo que iba a hacer Adán iba a afectar la humanidad de forma positiva o de forma negativa. Por cuanto él fue el primero que Dios marcó con ese diseño, que Dios le entregó tal potestad, tal autoridad, por cuanto él transgredió, por cuanto él pecó, nosotros que vinimos a ser su descendencia, que desde un principio estábamos en Adán. O sea, todavía nosotros no habíamos nacido, pero estábamos en Adán, porque juntamente con Adán vinimos al mundo. Juntamente con Adán fuimos partícipes de la creación. Aleluya. Juntamente con Adán, nosotros en el pensamiento de Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice que nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, porque desde antes de la fundación del mundo el Señor pensó en Adán, y en Adán nosotros fuimos creados juntamente con él, y a través que Adán empezó a manifestarse, empezó a procrear, empezó a manifestar descendientes aquí en la tierra. Aleluya. Entonces llegó hasta nosotros, y nosotros que estamos aquí hoy en Excelencia Cristiana hablando de este tema, todos nosotros somos descendientes de este personaje, todos nosotros fuimos partícipes de ese pecado, todos nosotros fuimos partícipes de esa transgresión, y él nos heredó ese pecado, nos heredó esa corrupción, nos heredó ese problema. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos transmitirle a esta generación? Tenemos grandes hombres que Dios ha marcado con grandes propósitos, con grandes diseños, diseños extraordinarios que ellos van a marcar a su generación. Y hay una generación que a ellos lo van a seguir. Hay una generación que depende de ti, que dependiendo de las acciones, dependiendo de lo que tú hagas, esa generación es el conductor, es el camino que va a seguir, será su destino, porque ellos te están mirando como ejemplo, ellos te están mirando como modelo, y dependiendo de lo que tú hagas, eso es lo que se le va a quedar grabado en la mente, porque tú fuiste el primero que Dios marcó en ese campo, tú fuiste el primero que Dios marcó en esa ciudad, tú fuiste el primero que Dios marcó en ese pueblo, tú fuiste el primero que Dios marcó en este país. Hermano, mira, hay algo que me impactó bastante cuando yo estaba analizando acerca de esto, y empecé a pensar en los primeros hombres que Dios marcó para marcar la humanidad, y empecé a pensar en los primeros hombres que Dios marcó para marcar este país con gloria, con poder, con autoridad. Santo. Y empecé a pensar en el primer hombre que Dios marcó. Usted sabe quién es, fue Luis Urbay, que Dios marcó, el primer hombre que Dios ungió con gloria, el primer hombre que Dios ungió con autoridad. Nosotros conocemos la historia, y las historias nos dicen que el primer hombre que Dios marcó fue Luis Urbay. Dios lo empezó a usar con gloria, Dios lo empezó a usar con poder, Dios lo empezó a usar con autoridad, y este hombre nos marcó a todos nosotros. Nosotros de esa gloria, de ese fragmento de gloria, nosotros fuimos partícipes. Fue tan fuerte la gloria que Dios depositó en ese hombre, que todo aquel que surgió después de él es descendiente de él, es descendiente de esa gloria.
es partícipe de esa gloria. Padre, Incluso que los hombres que fueron primero que nosotros, que estaban más cercanos a esa gloria que Él manifestó, fueron los hombres que aprovecharon los tiempos de gloria más extraordinarios. Gente que hicieron hazañas sobrenaturales. Y nosotros estamos siendo partícipes de esos pequeños fragmentos de gloria. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que Dios marcó en la República Dominicana para marcar toda una nación bajo un mismo diseño, bajo un mismo norte, bajo una misma directriz, para que todos nosotros seamos partícipes de esa gloria primera que le fue transmitido a Él, y Él los transmitió a través de generación en generación. Y por Luis Urbay estamos nosotros hoy hablando de la gloria de Dios, porque a través de Él es que Dios transmitió ese nivel de gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Luis Urbay? Que hay mucha gente dice, Luis Urbay marcó una generación. Luis Urbay nos marcó a nosotros, pero también Luis Urbay nos marcó con un problema. Nos transmitió un problema. ¿Qué es lo que nos transmitió Luis Urbay? Luis Urbay nos transmitió sus conductas. Sus conductas que en un momento determinado, esa conducta empezó a ser errática. El hombre que empezó bien, el hombre que empezó siendo impactado por la gloria, empezó haciendo milagros, empezó aplastando el poder de las tinieblas, empezó a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y usted sabe lo que empezó a pasar, príncipe, con este personaje. ¿Qué empezó a pasar con él? El hombre se desvió. El hombre permitió que la corrupción entrara a él. El hombre permitió que el pecado entrara a él. El hombre permitió que las cosas que Dios condena entrara a él y fueran partícipes de él. Por eso es que conocemos una generación pasada que por más gloria que ellos experimentaron, caían en pecado. Fornicaban, tenían 2 o 3 mujeres por donde quiera que pasaba, en diferentes tipos de pueblos. A su nombre sea la gloria. Tenían diferentes tipos de matrimonios. Porque ellos heredaron ese problema. Y como Luis Urbay fue el primero que fue impactado con esa gloria, él le dio potestad a un espíritu que se entronó aquí en esta nación. Como fue el primero que Dios marcó con esa gloria y fue el primero en transgredir, él le dio potestad a ese espíritu de transgresión, a ese espíritu de pecado. Por eso es que tú conoces tantos hombres terribles, tantos hombres extraordinarios de Dios, que cometen tantas cosas erráticas, tantas cosas que no son ejemplares, tantas cosas que no son correctas, tantas cosas que son condenables, porque se le abrió un portal a través del primer hombre que Dios marcó con gloria, y él transgredió, y ese espíritu tomó potestad, tomó fuerza, ese espíritu tomó autoridad, y tenemos un sinnúmero de gente que todavía hoy en día ellos no entienden que tienen que vivir en santidad aunque Dios lo esté usando. Ellos no entienden que tienen que vivir en pureza aunque Dios lo esté usando. Ellos no entienden que tienen que caminar correctamente aunque Dios lo esté usando. Ese es el problema que tenemos en esta generación. Gente que Dios lo usa terrible, pero está cargando con la herencia de Urbáez. Gente que Dios lo usa de manera extraordinaria, pero está cargando con la herencia de Urbáez. Según la historia nos enseña, que yo no tengo documentación exacta, pero nosotros hablamos de lo que se habla de él. Y se dice que Luis Urbáez empezó a cometer ciertos tipos de transgresiones, que Luis Urbáez tenía diferentes mujeres, caía en pecado, caía en fornicación, en adulterio, y según la historia nos enseña que bajo esas mismas dimensiones de pecado, Dios lo usaba. Dios hacía cosas sobrenaturales. Tenemos una descendencia de Luis Urbáez que ellos se confían porque Dios sigue haciendo cosas grandes con ellos, porque Dios sigue marcando generaciones con ellos, y ellos están en pecado. Ellos lo que no saben es que ellos siguen transmitiendo y triplicando el problema a su descendencia que lo viene siguiendo, porque Luis Urbáez no está, pero el próximo que se levantó y heredó esa parte mala, esa parte pecaminosa, se la transmitió a su descendiente.
Pero yo sé que, como tú decías, hay una generación diferente que viene con un diseño diferente, porque a través del tiempo Dios marcó grandes hombres que dijeron: yo voy a marcar la diferencia. Santo. Yo voy a levantar una nueva generación bajo un diseño diferente. Hombres que conocemos como Juan Carlos Harrigan, que no se le conoce un pecado, que no se le conoce adulterio, que no se le conoce fornicación. Hombres que conocemos como Randy, que no se le conoce un pecado, no se le conoce ningún adulterio ni fornicación. Hombres como Vicente Barranco, no se le conoce adulterio, no se le conoce pecado, no se le conoce fornicación. Hombres como Gigi Ávila, que no se le conoce pecado, no se le conoce ningún tipo de transgresiones a ese nivel, que marcaron a su generación, y esa generación que se abrazó a ese nuevo diseño y dijeron: nosotros queremos el ejemplo de Randy, queremos el ejemplo de Gigi, queremos el ejemplo de Juan Carlos, y nosotros vamos a vivir en santidad. Aunque el primero que Dios marcó y nos transmitió esa gloria incurrió en transgresión, nosotros vamos a marcar nuestra generación de forma diferente. Nosotros vamos a marcar a nuestra generación con un diseño diferente. Y tenemos una generación que, aunque con dificultades, con prueba, pero está agradando a Dios. Aunque con prueba, está bendiciendo a Dios. Aunque con momentos difíciles, con momentos caóticos, está luchando para no pecar, está luchando para no transgredir, está luchando para no fallarle a Dios, porque entiende que hay una generación que depende de él, que hay una generación que lo sigue, que hay una generación que está ahí esperando el relevo de la gloria. Ay, Dios mío. El relevo de la gloria. Santo. Y ese relevo de gloria, esa gloria, si viene contaminada, ay, Padre, va a seguir bajo ese mismo problema. Está fuerte lo que este hombre está hablando. Usted me está diciendo a mí que si este hombre, aún con el llamado que portaba, me está diciendo que lo que hace falta no es ministerio, porque había ministerio. Ahora, que Luis Ulvae, aleluya, oiga esto, que Luis Ulvae, esto es fuerte, que Luis Ulvae le faltó, él no sabía el nivel de compromiso que él tenía. Parece que se le pasó, parece como que se le olvidó. Él tenía una posición ministerial que ni él mismo sabía a qué nivel estaba el compromiso que Dios le va puesto acá. Yo quiero, por favor, a alguien que es de ministerio, un hombre de llamado, un hombre que fue marcado, un hombre que todos los jóvenes que van subiendo, los evangelistas que ahora van subiendo, están atentos a ti. Tienes que entender que hay clave, hay código, oh gloria a Dios, hay compromisos de altos niveles que tú no puedes tirarlo al suelo. Tienes que tener cuidado, tienes que valorar los altos niveles espirituales, aleluya, que Dios te ha remontado. Este hombre me está diciendo que, aleluya, que Luis Ulvae tenía una posición de altura ministerial que él nunca, oh gloria, se dio cuenta. Parece que nunca lo analizó, que él era, oh gloria a Dios, donde los ojos iban a estar puestos. Él era donde las empujan iban a jalar. Él era, oh gloria a Dios, donde todas las personas estaban atentos, oh gloria, como padre o hombre de manifestación. Quiere decir que los hombres que son usados, los hombres que Dios escogió, aleluya, para este tiempo que Dios está haciendo maravilla, como ejemplo Juan Carlos, como ejemplo Randy, como ejemplo, oh gloria, de algunos hombres que Dios está usando, tienen que tener cuidado, porque hay una generación que está cogiendo, oh gloria a Dios, como ejemplo el manto de este hombre. Amén. Por eso es que me llama la atención el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Pablo lo que estaba diciendo, la gloria que tengo y el compromiso que tengo, no lo voy a tirar en el suelo. Amén, amén. No lo voy a tirar en el suelo. Pablo andaba bajo un poder tremendo. Amén. Pablo andaba bajo proeza tremenda. Amén. Había una unción actualizada. Pero amén, Pablo también entendía de que bajo esa unción había un compromiso, amén, que también tenía que andar con amén, él. Porque muchas veces tú andas con la unción, pero no andas con el compromiso. Amén. Y el hombre de ministerio tiene que recordar, amén, que hay un compromiso que tú, amén, tienes. Matas o macatarabacaya. Escúchame bien. Aquí se está revelando algo bien poderoso. Te estamos diciendo
diciendo, oh gloria a Dios, que si tú eres un hombre que Dios te usa, un hombre que Dios hace enseñar, un hombre que es la boca de Dios en la tierra, gracias, un hombre que Dios está haciendo proeza, también gracias, eres un hombre que carga un compromiso que no puede tirarlo en el suelo. Señor. Hay gente que quieren soltar el compromiso, pero gracias, quieren andar nada más con la gloria. Hay gente que quieren soltar el compromiso, pero solamente quieren andar con la proeza. Gracias. Hay gente que quieren soltar el compromiso y solamente quieren andar con la autoridad. Dios te está diciendo, es bueno la proeza, es bueno la maravilla, es bueno las potencias ministeriales, pero no suelte el compromiso porque te están mirando. Hay una generación que va a ser marcada por lo que tú tienes. Hay una generación que va a ser, oh gloria, movida a otro nivel, a otra etapa, por un hombre que se mantuvo, oh gloria, honrando a Dios con el compromiso del manto que portaba. Amén. Hay gente que no le importa los mantos. Hay gente que no le importa lo que Dios le entrega. Amén. Pero hay un hombre que dice, espérate, oh gloria, el manto que Dios me dio, no lo voy a tirar por el suelo. Amén. Voy a honrarte más, manzama. Escúchame bien, lo voy a honrar. Tremendo, tremendo. Demasiado fuerte. Oye, es un misterio demasiado fuerte. Por eso que al principio no podía como desglosarlo tan a la ligera. Ay, Dios mío. Misterio se fue abriendo. Sí, fue en escala. El Espíritu nos fue revelando el Ay, misterio, Dios mío. porque las cosas que vienen de parte del Espíritu no se pueden hablar de cualquier manera. Ay, Dios mío. Hay que dejarlo que fluya. Hay que tomarlo con pausa y dejar que Dios nos dirija. Ay, Padre ¿Qué amado. es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que como Adán fue el primero, todo empezó por Adán. Y como Luis Ulvaez fue el primero que Dios marcó aquí, él no entendió el nivel de compromiso y de seriedad que Dios le estaba entregando. Ay, al marcarlo como el primer hombre usado en la República Dominicana. Todos nosotros somos descendientes de él, pero a través del tiempo hay un grupo que entendió que los pecados que él cometió no podían ser parte de ellos. Ay, porque el diseño original es un hombre usado sin pecado, es un hombre usado sin transgresión, es un hombre usado sin cometer maldades, es un hombre usado sin cometer todo tipo de cosas que Dios aborrece y que Dios condena, porque el diseño original, el diseño correcto es que un hombre sea usado y vive en santidad y vive en pureza y camine Santo. Como Dios quiere que camine. Entonces Ulvaez no entendió ese nivel. Usted me está diciendo si Ulvaez viene ahora y se da cuenta de la generación que él marcó, le pide perdón a Dios 1,000,000 de veces. Ay, Dios mío. Si él se da cuenta de la generación que él marcó, le pide perdón a Dios 1,000,000 de veces. Ay, Padre. Si él llega aquí y se da cuenta que los mejores predicadores de Latinoamérica salen de aquí, de esta nación. Ay, Padre. La gloria de Dios. Ay, Dios la mío. Gloria del Señor. Santo. No sé si alguien más nos está viendo por ahí, por esta transmisión, y luego se sienta mal y quiera corregirnos. Pero nosotros estamos seguros de que los hombres marcados, usados por Dios, están saliendo de esta tierra. Hombres con evidencia, hombres con autoridad de Dios. Si Ulvaez viene ahora y ve todo lo que Dios está haciendo y lo que Dios provocó a través de él, por ser el primero que Dios marcó para transmitir esa gloria a su descendiente, él le pide perdón a Dios 1,000,000 de veces. Ay, Dios mío. Porque él no supo qué nivel de gloria, qué nivel de responsabilidad, qué nivel de seriedad fue que lo que Dios le entregó. Y hay gente que no saben que hay códigos espirituales. Dios mío. Hay códigos espirituales que no se pueden transgredir. Santo. ¿Cuáles son esos códigos? Cuando tú eres el primero que Dios marca para algo, tienes que hacerlo bien. Oh, Dios mío. Tienes que hacerlo correctamente. Santo. Tienes que caminar correctamente. Tienes que vivir correctamente. Porque hay una descendencia Santo. que te sigue. Y no solamente eso, que al nivel espiritual hay puertas que se abren. Hay legalidades que se le dan a espíritus que se entronan y se apoderan. Santo. ¿Por qué tantos hombres caen en pecado? ¿Por qué tantos hombres teniendo una esposa buena caen en adulterio? Tienen esposa por doquier y son usados. Oh, gloria al Señor, porque están siguiendo el ejemplo de Ulvaez, un espíritu que se apoderó de esa potestad que el primer hombre le entregó, el primer hombre usado le entregó, y usted sabe qué empezó a acontecer con eso. Ay, Dios mío. Que ese espíritu se entronó Santo. y tomó potestad. Tenemos tanta gente cayendo en pecado, tanta gente cayendo en fornicación, tanta gente en adulterio por ese problema. Ulvaez fue un ejemplo de gloria. Fue un ejemplo de impacto, pero no fue un ejemplo moral para mí.
Ay, Dios mío. Escuche bien, si quieren hacer un lío con este video, escuchen esta palabra. Ay, Ulvaez fue un ejemplo de impacto, Santo. fue un ejemplo de gloria, fue un ejemplo de poder de Dios manifestado en la tierra, fue un ejemplo de un hombre usado por Dios, pero no fue un ejemplo moral para mí. Ejemplo moral para mí es Cristo. Ay. Ejemplo moral para mí fue Gille, con una sola esposa, que aunque la esposa le fue infiel, esperó a su esposa y la perdonó. Ejemplo moral para mí, Juan Carlos Harrigan, que todavía se está guardando y se está manteniendo firme para Dios. Y como tú dijiste, Juan Carlos Harrigan debe saber que tiene un compromiso con esta generación, porque hay una generación que es descendiente de él. Hay una generación que lo está siguiendo a él. Hay una generación que está portando esa gloria que él está transmitiendo. A su nombre sea la gloria. Por eso es que en este tiempo de ahora tenemos pocos hombres usados, pero más hombres fieles. Tenemos pocos hombres haciendo milagros, pero tenemos más hombres fieles. Tenemos pocos hombres levantando muertos, pero tenemos más hombres fieles. Tenemos pocos hombres haciendo ciertas hazañas, pero tenemos más hombres fieles. Porque el que tú seas usado, el que tú porte una dimensión sobrenatural, no te garantiza que tú seas un ejemplo, un modelo a seguir. Ay, Dios mío, esto está fuerte. Su nombre, vamos a aprovecharlo, vamos a aprovechar esto. Vamos que este hombre de Dios haga una oración, ¿verdad? Señor, una oración, aleluya, por esas personas, ¿verdad? Que se han remontado en el nivel de Adán y no se han remontado en el nivel de Cristo. Ay, Dios mío. Porque Cristo es el segundo Adán, Dios mío, que vino a romper con el primer problema. Una oración por esos hombres. Con el primer problema que trajo el primer Adán. Amén. Porque el primer Adán lo hizo todo mal. Y a través de Cristo se rescató todo. Amén. A través de los nuevos hombres que lo están haciendo bien, se está rescatando todo. Antes no se creía en predicadores de aquí, pero ahora se está creyendo porque hay una generación que se está guardando para Dios. Hay una generación que está viviendo en santidad. Tú, hombre de Dios, que Dios te marcó y Dios te llamó, camina correctamente. Dirígete correctamente, vive en santidad, vive en pureza, porque hay una generación que depende de ti. Y ahora mismo oramos por ti, que hay una generación que Dios marcó con gloria, una generación que Dios lo está marcando como el primero de su ciudad, de su pueblo, de su generación, de su nación. Y le estamos diciendo en este día de hoy, que en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, te marcamos y impregnamos, gracias, una palabra de santidad en tu vida, una palabra de fidelidad en tu vida, una acción, un carácter de abrazarte a la gloria de Dios, de hacer lo imposible para mantenerte fiel ante la presencia de Dios. En este día de hoy pedimos al Señor que te cubra, pedimos al Señor que te llene de valentía, pedimos gracias, al Señor que te llene de coraje, pedimos al Señor que te llene de gallardía y de braveza para que tú puedas caminar correctamente delante de Dios, desechando el pecado, gracias, desechando la maldad, desechando la impureza y viviendo en santidad para la gloria de Dios. Una generación diferente es un ejemplo a seguir y marca de generación. Dios amén, te bendiga y Dios te guarde. Amén, amén. Dios le bendiga abundantemente a esos hombres y mujeres que están atentos a estas transmisiones. Yo sé que fue de gran bendición. Yo sé que Dios habló a tu vida. Yo sé que pon en los comentarios las palabras que más te marcaron. Suscríbete a este canal, motiva, comparte estos videos para que sea de bendición a otras vidas. Recuerde que esta es Excelencia Cristiana. Estuvo con ustedes su hermano pastor Andrés Montolio. El evangelista Paul Benchino. Amén. Dios te bendiga abundantemente. Shalom. Dios le bendiga.